saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas. En este día, lunes 13 de... Sean bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática, titulado para este día el estudio Arrepentimiento Sincero. Prepárense, porque el Señor quiere que profundicemos más en este tema del arrepentimiento que es el de la semana, el estudio de la semana basado en este tópico. Hermanos y hermanas, Dios quiere que experimentemos como debe ser el Evangelio, que verdaderamente nos apropiemos de toda la riqueza que contiene, de la bendición que hay en esas buenas nuevas de salvación, que el Señor vino a este mundo a darnos a todos nosotros, los que estábamos perdidos, tristemente, por el pecado. Hoy miren ustedes cómo el Señor, si no nos habíamos arrepentido como debe ser, nos está haciendo saber lo que es importante experimentar. Y este tema del arrepentimiento sincero de este día, sin duda, va a estar muy bueno. Así que prepárese. Quiero agradecerle su sintonía, el que dé un like, el que comparta con otros, el que usted escriba un comentario. Apreciamos todo eso. Y también, en la medida en que pueda, en la medida en que Dios se lo impresione, comparta también con nosotros las bendiciones del Señor en diezmos y ofrendas para Dios aquí en este ministerio que predica 24/7 en 10 canales de televisión al mismo tiempo y también atiende a los enfermos gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles o Sanatorio y va construyendo despacio lo que será la Escuela Madison. Digo, va construyendo despacio porque apenas estamos en un edificio, equipándolo por dentro, haciendo las habitaciones que queden listos para hospedar allí pacientes y voluntarios, y el otro que está levantado solamente, como decimos, el cascarón, pero ahora por dentro hay que hacerle lo mismo que estamos haciéndole al que apenas estamos, digamos así, terminando. Hermanos, los diezmos del Señor y las ofrendas aquí son usados en el temor de Dios y para el propósito que Él ha mandado en su palabra. Si usted quisiera unirse a nosotros para compartirlos, para apoyar esta obra, no duden en hacerlo. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede enviarlos por Zelle, por PayPal, por correo postal, cómo puede darlos en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o cómo incluso puede enviarlos por Western Union, MoneyGram o RIA desde cualquier parte del mundo. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029 para ponerse en contacto con nosotros. Y que Dios bendiga al dador alegre, como dice la palabra de Dios. Quiero, hermanos y hermanas, en esta hora decirle a los televidentes del canal 52.7 en Dallas y a los televidentes del canal 57.10 en Houston, que ya no estaremos más en esos canales transmitiendo. Será hasta el 30 de julio que estaremos allí, porque nos hemos cambiado de canal. Ya estamos en los nuevos canales. Si gustan ustedes hacer la transición ya, es bueno que lo hagan. En Dallas estaremos en el 28.6. Y en Houston estaremos en el 21.4. Bueno, no estaremos, ya estamos. Así que usted puede comenzar a escanear con el control remoto su televisor para ver si detecta el canal 28 en Dallas, el canal 21 en Houston, y luego busque con el cursor ahí del control remoto 21.1, 21.2, 21.3, al llegar al 21.4 ahí en Houston. Y en Dallas, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 y al llegar al 28.6, ahí estará nuestra transmisión. Estamos dando este anuncio todos los días para que ustedes sepan de que ya no vamos a estar en el canal que nos han estado viendo todo este tiempo en Houston y en Dallas. Estamos en estos nuevos que
que les estoy anunciando. Repito, 21.4 en Houston y 28.6 en Dallas. Después de haberle dado este anuncio, quiero que la hermana Mayra Dimas nos comparte el versículo de memoria para este día. Adelante, hermana Mayra. Un versículo puede cambiar tu día. Por eso hagamos el propósito de memorizar el texto para hoy lunes, que se encuentra en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Lo repito una vez más, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y ahora, también no puedo dejar de anunciarles la semana de adoración con Nisi Herrero, la joven de nuestra iglesia Advenimiento que está predicando todas las noches de las 6 de la tarde en adelante. Es una hora de predicación y no se la pierda hoy, aquí por los canales de YouTube. Esta es una semana de adoración que estará impartiéndose hasta el día jueves. Comenzamos ayer y hoy continúa. A las 6 de la tarde, sintonice los canales de YouTube de nuestra iglesia para disfrutar de esta transmisión, o aún puede verla aquí por el canal de televisión que usted está mirando en esta hora. ¿Qué les parece si oramos para el estudio de hoy? Amado Padre que esté en los cielos, gracias Señor por ser tan bueno, porque su misericordia se ha renovado otra vez sobre nosotros, nos ha prolongado la existencia, seguimos respirando, oyendo, pensando, hablando, decidiendo. Y Padre, es una bendición el que usted renueve sobre nosotros su misericordia. Ahora nos ponemos en sus manos para escuchar qué es lo que usted tiene que decirnos en esto de el arrepentimiento sincero. Ya con oír eso, Señor, eso nos dice que hay uno falso. Pero Padre, le rogamos que nosotros experimentemos el sincero, el verdadero, no el fingido. Oh Dios, en sus manos nos ponemos y le pedimos que su Espíritu Santo nos enseñe como sabe enseñar la palabra suya a los creyentes. En sus manos de amor nos colocamos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En este tópico, arrepentimiento sincero, que vamos a estudiar hoy, la lección trae 3 preguntas sobre el mismo. La primera dice así: ¿cuál fue la súplica de David al darse cuenta del peso de su culpa? Y la escritura dice en el Salmo 51, 1 al 4, lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Después de que el profeta Natán confrontó a David por su pecado, el pecado que cometió con Betsabé y todavía el asesinato de Urías, el esposo de ella, para que ella quedara viuda y entonces él venir y tomarla como su mujer. Después de haber hecho eso y ocultado ese pecado por un buen tiempo, el profeta Natán vino, mandado por Dios, y lo confrontó.
Y entonces el rey dejó de justificarse, no buscó excusas y habló con Dios aquí en este salmo, con ese corazón quebrantado para mostrarnos a nosotros la esencia del verdadero arrepentimiento, el sincero, como ha sido titulado el estudio de hoy. David comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabe que no puede presentar méritos propios. Él no dice: Señor, yo hice muchas cosas buenas, así que necesito tu misericordia. No. Él solo dice: ten piedad de mí, oh Dios. Necesito tu misericordia. Hermanos, el arrepentimiento sincero siempre comienza reconociendo que dependemos completamente de la gracia del Señor. Luego suplica: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si ustedes se fijan, David utiliza 3 imágenes diferentes. Pide que Dios borre la culpa de su registro. Pide que lave la contaminación del pecado. Y pide que limpie su corazón. Él no estaba buscando, mis hermanos, simplemente aliviar el sentimiento de culpa. Él quería ser completamente restaurado por Dios. Miren lo que dice el verso 3. Yo reconozco, dice, mis rebeliones. Y eso, hermanos, es una característica del arrepentimiento sincero. Mientras sigamos culpando a otros por lo que hemos hecho, mientras sigamos culpando a las circunstancias, al ambiente, hermanos, el arrepentimiento no será sincero. El, el problema, hermanos, nunca se va a resolver hasta que lo reconozcamos que simplemente fue un pecado que nació en la mente primero y luego se ejecutó. Mire David lo que dice: contra ti, le dice, contra ti solo he pecado. Es cierto, ofendió a Urías y aún a Betsabé, destruyó a una familia, había afectado a toda la nación, pero él entendió que ante todo su ofensa había sido ante Dios, contra Dios. ¿Por qué? Porque había despreciado su carácter y había violado su santa ley. Hermanos, este salmo nos enseña que el verdadero arrepentimiento no consiste solamente en sentir tristeza por las consecuencias del pecado, sino en sentir dolor. ¿Por qué? Porque hemos herido el corazón de Dios, el Dios que nos ama. Y cuando nosotros venimos a Él con la actitud con la que David está viniendo acá, entonces descubrimos que la misericordia de Él es tan grande, más grande que nuestra culpa, más grande que nuestro pecado. Pues bien, si la súplica de David fue: ten misericordia de mí, limpia mi corazón y restaura mi comunión contigo, ¿por qué usted y yo no hacemos lo mismo? Mire lo que dice el espíritu de profecía. La oración de David tras su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por paliar su culpa. Ningún deseo de escapar del juicio amenazante inspiró su oración.
David vio la enormidad de su transgresión, vio la corrupción de su alma, aborreció su pecado. No solo oró por perdón, sino por pureza de corazón. Anhelaba el gozo de la santidad, ser restaurado a la armonía y la comunión con Dios. El Camino a Cristo, página 24 y 25. Si ustedes ven, esta cita nos está llevando más a fondo de lo que hemos leído en la Biblia. Y nos muestra qué había realmente en el corazón de David. La hermana White dice aquí que el arrepentimiento de David fue sincero y profundo. O sea, hermanos, David no lloró solamente porque había sido descubierto, sino que comprendió cuánto había ofendido a Dios. Y hay una frase que me impresiona de esta cita, y es cuando dice que no hizo ningún esfuerzo por paliar su culpa. Qué diferente con lo que sucede algunas veces con nosotros. Muchas veces tratamos de disminuir nuestros errores. Decimos que todos lo hacen, que no fue para tanto, pues que las circunstancias me obligaron. Pero el Espíritu Santo, hermanos, nunca produce un arrepentimiento que busca excusas. El Espíritu Santo produce un arrepentimiento que acepta la responsabilidad. La cita también dice que ningún deseo de escapar del juicio amenazante inspiró su oración. Mire, es otra cosa interesante. Es decir, no se arrepintió por miedo al castigo. Se arrepintió, hermanos, porque amaba a Dios. Ese es el arrepentimiento que el Señor quiere de nosotros. Miren, el temor puede hacer que una persona deje temporalmente el pecado, pero solo el amor puede transformarnos para siempre. Y luego encontramos la expresión más hermosa de la cita cuando dice, no solo oró por perdón, sino por pureza de corazón. Y ahí está, hermanos, la diferencia entre una religión superficial y una experiencia verdadera. ¿Por qué? Porque a veces queremos que Dios quite la culpa, pero no deseamos que quite la causa de la culpa. Y David quiere que el Señor le quite la causa de su culpa. Él no solo quería un expediente limpio, él también quería un corazón limpio. Y finalmente la cita dice que anhelaba el gozo de la santidad y ser restaurado a la armonía y comunión con Dios. Él entendió, hermanos. David entendió que el pecado no solo rompe la ley de Dios, también rompe la comunión con Dios. Y cuando esa comunión se restaura, vuelve la verdadera paz, el verdadero gozo y la verdadera libertad. Hermanos y hermanas, ese sigue siendo el milagro del Evangelio. Cristo no vino únicamente para perdonar pecadores, sino que vino para transformarlos. Miren, cuando nuestro arrepentimiento es sincero, Dios no solo borra el pecado y el pasado, sino que también restaura. Restaura incluso el presente para que volvamos a reflejar el carácter de Cristo. Y ese es el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. Pero avancemos en el estudio, porque la pregunta número 2, o letra B, como está aquí presentado en el estudio, dice, el verdadero arrepentimiento de David, ¿qué lo llevó a buscar? Vamos a leer, hermanos, los versículos 10 al 13 ahora de este Salmo 51. Dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores
se convertirán a ti. Ahora vemos, hermanos, cómo el arrepentimiento de David madura. Porque si ustedes ven en los primeros versículos, él pidió perdón, pero ahora está pidiendo transformación. Él está entendiendo que el problema no era solamente lo que había hecho, sino lo que había dentro de él. Por eso comienza diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa palabra, crea en mí, es bien significativa, ¿saben? Porque es la misma palabra que aparece en Génesis 1 cuando Dios creó al mundo. ¿Sabe lo que está diciendo David? Que el corazón no puede reformarse por sí solo. Necesita una nueva creación. Solo el poder creador de Dios puede producir un corazón diferente. Y luego le agrega, cuando le dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí lo que está entendiendo, hermano, es que no basta con un cambio de conducta. A veces nosotros pensamos en cambiar algunos hábitos sin que cambie nuestro corazón, pero David dice, yo no quiero eso, yo quiero que el corazón que sea cambiado, porque ahí están los motivos, ahí están los pensamientos, ahí están los deseos. Yo quiero que haya un cambio de corazón para que cambien los deseos, los motivos y los pensamientos. Hermanos y hermanas, David quiere experimentar una vida nueva. Y luego le dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes que él había visto lo que pasó con Saúl? Cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Y él no quiere pasar por esa experiencia. Por eso él pide que no quite de él su Santo Espíritu. Hermanos, la mayor tragedia no era perder el reino. David eso no era lo que le preocupaba, sino que el Espíritu de Dios se retirara de él. Eso era lo más horrible. Y amaba tanto a Dios que él le dijo, yo no quiero que te separes de mí. Eso sería el peor castigo, que tu espíritu se retire de mí. Vuélveme, le dice, el gozo de tu salvación. ¿Por qué dice devuélveme el gozo? Porque el pecado le había robado el gozo, hermanos. El pecado le había robado la paz, la alegría, la comunión con Dios. David no estaba pidiendo simplemente volver a sentirse bien. Estaba pidiendo recuperar la felicidad que solo experimentan los que viven reconciliados con el Señor. ¿Y el resultado cuál iba a ser? David decía, entonces voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Aquí, hermanos, vemos a un David quien, restaurado por la gracia de Dios, siente el deseo de conducir a otros hacia esa misma gracia que lo ha alcanzado a él. Él entiende, hermanos, David entiende que podía convertir ese capítulo oscuro de su vida en un poderoso testimonio de su misericordia. Y ese, hermano, sigue siendo el propósito del arrepentimiento. Dios no solo quiere perdonarnos, quiere crear en nosotros un nuevo corazón. Dios quiere devolvernos el gozo de la salvación. Quiere convertir nuestra experiencia en un instrumento para que otros también encuentren a Cristo. El verdadero arrepentimiento, hermanos, el sincero, siempre termina produciendo una vida transformada que glorifica a Dios. El Espíritu de Profecía, mire cómo se une a esto. Dice, crea en mí un corazón limpio. Este es un inicio correcto en el mismo fundamento del carácter cristiano, pues del corazón mana la vida. Si todos, ministros y el pueblo, buscaran que sus corazones están bien con Dios, veríamos mayores resultados de la obra que se hace.
cuanto más importante y de mayor responsabilidad sea tu obra, mayor será la necesidad de que tengas un corazón limpio. Se provee la gracia necesaria y el poder del Espíritu Santo obrará con cada esfuerzo que hagas en esa dirección. Si cada hijo de Dios le buscara ferviente y perseverantemente, habría mayor crecimiento en la gracia. Cesarían las disensiones. Los creyentes serían de una mente y un corazón y prevalecerían la pureza y el amor en la iglesia. Somos transformados por la contemplación. Cuanto más contemplas el carácter de Cristo, mejor te asemejas a su imagen. Ven a Jesús tal como eres, y Él te recibirá y pondrá una nueva canción, una alabanza a Dios. Así en Obreros Evangélicos, páginas 451 y 452, el don de profecía comienza exactamente donde termina la experiencia de David. Crea en mí un corazón limpio. Hermanos, este es el fundamento de un carácter cristiano. La vida cristiana no comienza cambiando acciones. La vida cristiana no comienza cambiando hábitos. La vida cristiana comienza cuando Dios cambia tu corazón. Porque como dijo Cristo, de Él mana la vida. Llama la atención que la cita diga que si ministros y pueblo buscaran que sus corazones estuvieran bien con Dios, veríamos mayores resultados en la obra. Oh, hermanos y hermanas, a veces pensamos que el éxito de la iglesia depende de mejores programas. A veces pensamos que el éxito de la iglesia depende de recursos financieros, mejores estrategias. Pero Dios dice que el verdadero poder nace de un corazón limpio. La obra de Dios nunca será más fuerte, hermanos, que la vida espiritual de quienes la realizan. Pastores, ancianos, líderes de ministerio, iglesia en general, tenemos que preocuparnos más por tener un corazón limpio. Dice que si eso lo hiciéramos, dice, veríamos mayores resultados en la obra. Pero lamentablemente, hermanos, no lo vemos, porque el corazón de nosotros está lleno de orgullo y estamos ahí en disensiones. Por eso dice el don de profecía aquí que cuanto más importante y de mayor responsabilidad sea tu obra, mayor será la necesidad de que tengas un corazón limpio. Hermanos, servir a Dios es un privilegio, pero eso exige tener una relación y una comunión más profunda con Él. Así que ancianos orgullosos, pastores orgullosos, directores de ministerios orgullosos, llenos de envidia, casi como con ese espíritu de disensión, hermano, eso no descarta, hermanos, porque eso lo que revela es que no hay comunión íntima con el Señor. Así que es un privilegio servir a Dios, es un privilegio tener cargos en la iglesia, pero eso representa un compromiso, exige una comunión más profunda con Dios, porque nadie puede ministrar a otros si no camina diariamente con el Señor. La cita continúa diciendo que Dios provee la gracia necesaria y el Espíritu Santo obra en cada esfuerzo que hacemos para buscar esa pureza. Es decir, Dios nunca nos pide
un corazón limpio para luego dejarnos solos. No, no, no. Al contrario, Él pone una disposición de toda su gracia, de el Espíritu Santo inclusive, para que pueda esa transformación realizarse. Y finalmente la cita dice que somos transformados por la contemplación y que cuanto más contemples el carácter de Cristo, más se asemeja a su imagen. Y este es el secreto, hermanos, de la victoria cristiana. No somos transformados mirando constantemente nuestros defectos, sino contemplando diariamente la belleza del carácter de Jesús. Mientras más tiempo pasamos con Él en oración, en su palabra y meditando en su vida, el Espíritu Santo va reproduciendo en nosotros el mismo carácter de Cristo. Por eso la cita termina con una invitación llena de esperanza. Cuando dice, ven a Jesús tal como eres y Él te recibirá. Es decir, no dice, límpiate primero y luego ven. No, no, no. Dice, ven tal como eres. Porque Cristo te va a recibir así como estás. Ven a Él para que te transforme, para que pueda hacer la obra que nadie puede hacer por ti, como es darte un nuevo corazón. Ese fue el secreto de David y ese sigue siendo el secreto, hermanos, de todo verdadero cristiano. Contemplar a Cristo cada día hasta que su carácter sea reflejado en nuestra vida. Y ahora pasemos a la pregunta C, la número 3 del estudio. Dice, ¿qué enseña la Biblia sobre el arrepentimiento y la entrega total a Cristo? Vamos a leer Romanos 2:4 y Hechos 3:19, como también Hechos 5:31. Romanos 2:4 dice así. Romanos 2:4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y ahora Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice así. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí nosotros vemos 3 pasajes respondiendo la pregunta de dónde es que nace el verdadero arrepentimiento. Hermanos y hermanas, la respuesta se ve que no nace del hombre, sino que nace de Dios. Pablo dice en Romanos 2:4 que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Muchas personas creen que primero deben arrepentirse para que Dios las ame. No, no, así no funciona. La Biblia dice lo contrario aquí. Es cuando tú descubres cuánto te ama Dios. Es cuando tú descubres cuán paciente ha sido contigo y cuánto sacrificó Cristo en la cruz. Es cuando tú descubres eso, que tu corazón comienza a quebrantarse. Y el amor de Dios produce lo que el temor jamás podrá producir. Es decir, un arrepentimiento sincero. Solamente así se va a obrar, contemplando lo que Dios ha hecho por ti, mirando cuánto te ama. Mire, Hechos 3:19 luego agrega lo que ya
estudiamos ayer, cuando dice que nos arrepintamos, nos convirtamos para que sean borrados nuestros pecados. Vean ustedes el orden. El arrepentimiento verdadero conduce a la conversión. Y eso no es otra cosa que, hermanos, dar una media vuelta y comenzar a caminar en dirección a Cristo. Dios nos llama para que volvamos a Él, para que dejemos el pecado, que nos volvamos a Él. Ahora surge la pregunta, ¿y cómo puede un pecador experimentar ese arrepentimiento? Ya lo dijimos, pero todavía usted leyó en Hechos 5:31 de que el príncipe y salvador, Jesucristo, Dios lo levantó para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, el arrepentimiento es un regalo que Cristo nos concede. Hermanos y hermanas, Cristo no solo perdona al pecador, también despierta en nosotros el deseo de abandonar el pecado. Oh, hermanos, qué esperanza hay en todo esto. De manera que si usted siente hoy el deseo de acercarse a Dios, de abandonar una vida de pecado y de entregarse completamente a Cristo, ese deseo ya es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. En estos 3 versículos, nosotros vemos el orden del Evangelio. La bondad de Dios, despertando el arrepentimiento. El arrepentimiento, conduciendo a la conversión. Y Cristo concediendo ese arrepentimiento, como también el perdón a todo aquel que viene a Él. Todo comienza con la gracia de Dios y termina con la gracia de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, la entrega total a Cristo es indispensable. No consiste esa entrega simplemente en hacer una promesa humana de portarnos mejor. No. Consiste en que el corazón de nosotros se lo demos a Él para que lo transforme, para que los deseos, los motivos puedan ser, hermanos, transformados, para que Él reine inclusive en el corazón. Y cuando eso ocurre, el arrepentimiento ya no es un evento, sino que es un estilo de vida, de dependencia diaria del Señor. Bueno, ahora escuchen lo que dice el espíritu de profecía, porque es interesante cómo se une a ampliar más este punto. Dice, tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencia que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Camino a Cristo, página 26. Esta cita, hermanos, nos revela, nos muestra una verdad que cambia completamente nuestra manera de entender el arrepentimiento. Muchas personas piensan que primero el pecador decide buscar a Dios y luego Dios responde. Pero aquí la hermana White está diciendo que es Dios quien toma la iniciativa. Dice que tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como también lo es obtener el perdón sin Cristo. En otras palabras, nadie puede perdonarse a sí mismo y nadie puede producir por sí solo un arrepentimiento verdadero. El corazón humano, después del pecado,
no siente naturalmente odio por el mal. Al contrario, tiende a justificarlo. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia. Y luego, miren ustedes lo que agrega. Dice, Él es la fuente de todo buen impulso. Esto significa que todo pensamiento que nos acerca a Dios tiene su origen en Cristo. Cuando sentimos deseos de orar más, de estudiar la Biblia, de abandonar un pecado, de reconciliarnos con alguien o de vivir una vida más santa, no debemos pensar que esa idea nació de cuán buenos somos, ¿verdad? No, 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 hermano. Ha sido Cristo, mediante el Espíritu Santo, quien ha estado eh, llamando nuevamente a nuestro corazón. Después dice, es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Sí, tiene razón en este punto el Espíritu de Profecía, porque antes de conocer a Cristo, hermanos, nosotros podemos odiar las consecuencias del pecado, pero no necesariamente el pecado mismo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que lleguemos a amar la santidad y aborrecer lo que ofende a Dios. Y ese cambio de actos es un milagro de gracia. La cita concluye con una prueba muy consoladora, pues dice que todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencia de que su Espíritu está obrando en nosotros. Y eso es una esperanza. De manera que si hoy sentimos tristeza por nuestros pecados, si anhelamos un corazón limpio o deseamos vivir más cerca de Cristo, hermanos, eso es una señal de que el Espíritu Santo no nos ha abandonado. Está trabajando en nosotros. Gloria a Él. Así que el arrepentimiento, hermanos y hermanas, no es el primer paso que damos hacia Dios, sino que es el primer paso que Dios da hacia nosotros. Él toca la puerta de nuestro corazón, despierta nuestra conciencia y nos invita a regresar. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es no resistir su voz, no resistirnos al llamado. Nuestra parte es abrirle el corazón, porque eso no lo puede hacer Él por nosotros. Solo nosotros lo podemos hacer. Cuando abrimos el corazón, hermanos, entonces el Señor entra y lo limpia, lo restaura y produce en nosotros ese arrepentimiento sincero de dolor, tristeza por haber ofendido a Dios y al mismo tiempo el deseo de no volver a hacer eso, de no volver a ofender al Señor. Bien, habiendo entonces estudiado hoy este tema del arrepentimiento sincero, yo creo que es bueno orar para decirle al Señor que cambie nuestro corazón. Pero también, hermanos, oír su voz y atenderla, responder a sus invitaciones, entregarle el corazón. Oremos por esto, ¿qué les parece? Porque es urgente que lo hagamos ahora y que lo experimentemos todos los días. Oremos. Gracias, Señor, por enseñarnos en qué consiste el arrepentimiento sincero. Gracias por hacernos saber que inclusive eso no es algo que nosotros podemos fabricar, sino que es un regalo de Cristo. Y que lo único que debemos tener es deseos de que nuestro corazón cambie. Pero ese deseo no será despertado si el Espíritu Santo no lo provoca. Y esto no se dará si no ponemos atención a tu palabra, si no estamos dispuestos a oír tu voz. De manera, Señor, que a partir de hoy suplicamos para que haya en nosotros interés,
de querer escuchar tu voz a través de tu palabra, de estar atentos a lo que tú nos hablas y dejar que esa palabra obre en nosotros. Pedimos en esta hora para que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia, para que el Espíritu Santo nos haga sentir esa necesidad de querer oírte, de querer escucharte. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos revele más tu amor y apreciemos tanto lo que has hecho por nosotros y miremos por qué moriste, que fue por nuestras culpas, por nuestro pecado en específico. Oh Dios, suplicamos que esto nos lleve a una sola cosa, a arrepentirnos por todo lo malo que hemos hecho y a depender de ti para no volverlo a hacer. Hoy pedimos porque el corazón de nosotros sea transformado, sea limpio. Te lo entregamos, Señor, y suplicamos que hagas de nosotros una nueva persona, con nuevos motivos, con nuevos sentimientos, con nuevos pensamientos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela.